En este vídeo, aprenderemos con Bárbara sobre 8 alimentos formadores de ácido que debemos evitar para proporcionar un ambiente saludable a nuestro cuerpo y protegerlo de forma natural contra el cáncer y otras enfermedades. Como recordatorio, revisemos rápidamente por qué siempre debemos mantener un equilibrio saludable de pH en nuestro cuerpo. Suscríbete al canal para seguir los mejores consejos de salud todos los días. El pH del cuerpo humano es importante porque, en diferentes niveles de pH, las enfermedades pueden desarrollarse o ser inhibidas. El pH de la sangre varía entre 7,35 y 7,4, pero el pH celular puede llegar a 5,5, que es donde las enfermedades prosperan, especialmente las levaduras, los hongos y el cáncer. El cáncer ama la acidez. Además, el cáncer también prospera en ambientes sin oxígeno. Otro factor que el cáncer adora es el azúcar. Por lo tanto, cuando las personas nos buscan para combatir el cáncer, sugerimos una dieta altamente alcalinizante, formas de oxigenar el cuerpo y una reducción drástica del consumo de glucosa y azúcares. Como ya hemos discutido 7 alimentos alcalinos que debemos consumir, ahora vamos directamente a los 8 alimentos formadores de ácido que debemos evitar. Primero, ¿qué significa alimentos formadores de ácido? Estos alimentos son ricos en minerales formadores de ácido, como fósforo, azufre y cloro. Entonces, ¿qué alimentos son ricos en estos minerales? El primero de la lista es la carne. La carne es rica en fósforo, azufre y cloro, lo que explica por qué el Dr. Colin Campbell descubrió que podía activar y desactivar las células cancerosas como un interruptor, dependiendo de la cantidad de carne y lácteos proporcionados a las ratas. Las carnes rojas y procesadas son los alimentos ácidos más comunes en la dieta occidental. La carne roja es rica en proteínas y fósforo, lo que aumenta la cantidad de ácido en la dieta. El siguiente alimento ácido que debemos evitar es el trigo, especialmente el trigo hibridado. La hibridación del trigo ha creado una cantidad mucho mayor de minerales formadores de ácido. Dado que el trigo es un ingrediente fundamental en la mayoría de nuestras dietas, profundicemos en el verdadero problema relacionado con él. El trigo original creado por Dios se llama Einkorn, o, como algunos lo llaman, simplemente Einkorn. Este trigo original tenía una estructura de proteína o gluten muy frágil. Sin embargo, se estima que hace algunos miles de años, el Einkorn se hibridó naturalmente con una hierba silvestre, dando lugar a la variedad conocida como trigo Emma. La estructura de proteína o gluten del trigo Emma no era tan frágil como la original, pero aún así era relativamente delicada. Ya en la década de 1950, el trigo Emma pasó por un intenso proceso de cruzamiento genético, dando origen al trigo híbrido que conocemos hoy en día. Esta hibridación creó una estructura de gluten o proteína increíblemente compleja. Actualmente, vemos cómo este proceso ha alterado la composición del trigo, haciendo su estructura tan compleja que casi solo un estómago de hierro puede digerirlo completamente. Esto explica por qué tantas personas hoy en día son intolerantes al gluten. En la década de 1990, prácticamente todas las pastas, pizzas, galletas, pasteles, donas, cereales y panes comenzaron a hacerse con trigo híbrido. A los agricultores les encanta este trigo, y no podemos culparlos por ello, ya que permite una cosecha 6 veces mayor por hectárea de cultivo. La hibridación del trigo se aceleró para ayudar a combatir la crisis alimentaria mundial, pero nunca se realizaron estudios de seguridad adecuados. Esto explica el alarmante aumento de la intolerancia al gluten que vemos hoy en día. Los 2 síntomas más comunes de la intolerancia al gluten son la sensación de mente nublada y la hinchazón abdominal. Tercer alimento formador de ácido, la cafeína. El tercer alimento formador de ácido en la lista es la cafeína. Todos los alimentos y bebidas que contienen cafeína tienen un efecto acidificante en el organismo. Una dieta desequilibrada, rica en alimentos ácidos, como proteínas de origen animal, cafeína y alimentos procesados, ejerce una presión sobre los sistemas reguladores del cuerpo para mantener la neutralidad del pH. El esfuerzo adicional necesario para equilibrar el pH puede provocar una disminución de minerales alcalinos esenciales, como sodio, potasio, magnesio y calcio, haciendo que el cuerpo sea más susceptible a enfermedades crónicas y degenerativas. Por eso, es esencial consumir cafeína con moderación. Aquí tienes la traducción al español. Además, la cafeína suele consumirse junto con azúcar, lo que agrava aún más el problema. Un ejemplo clásico es el refresco Coca-Cola,
que tiene un pH extremadamente ácido de 2,6, combinando cafeína y azúcar en niveles tóxicos para el organismo. Este pH tan bajo hace que la bebida sea altamente perjudicial para la salud. Cuarto alimento formador de ácido, el azúcar refinado. No es sorpresa que el azúcar refinado esté en nuestra lista. Aunque el azúcar puro es neutro en pH 7, se considera un alimento formador de ácido debido al impacto que tiene en el equilibrio del pH corporal durante el metabolismo. Cuando se ingiere azúcar, el hígado lo metaboliza principalmente, produciendo subproductos metabólicos como el ácido láctico y el ácido acético, que aumentan la carga ácida del organismo. Además, el metabolismo del azúcar agota minerales alcalinos esenciales como el calcio, el magnesio y el potasio, que son fundamentales para neutralizar los ácidos en el cuerpo. El consumo excesivo de azúcar también estimula la liberación de insulina, lo que puede llevar a la excreción de estos minerales a través de la orina, aumentando aún más la acidez. Otro factor preocupante es que el azúcar altera negativamente la microbiota intestinal, promoviendo el crecimiento de bacterias productoras de ácido, lo que contribuye aún más al ambiente ácido del organismo. Finalmente, la inflamación causada por el consumo excesivo de azúcar produce subproductos ácidos, agravando el desequilibrio ácido del cuerpo. Quinto alimento formador de ácido, queso madurado. Un alimento sorprendente que aparece en la lista es el queso madurado. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el moho presente en el queso tipo gorgonzola? Ese moho forma parte del proceso de maduración, y es precisamente por eso que los quesos madurados se consideran formadores de ácido. Los únicos quesos que no encajan en esta categoría son los que tienen un pH más neutro, como los quesos frescos, por ejemplo, el cottage y el aricate. Sin embargo, incluso estos quesos pueden no ser completamente saludables, ya que generalmente provienen de vacas que pueden haber sido alimentadas de forma inadecuada o expuestas a productos químicos. Los productos lácteos, en general, se clasifican como alimentos formadores de ácido. Esta clasificación se basa en el concepto de carga ácida renal potencial, principal, que mide el efecto ácido o alcalino de los alimentos en el cuerpo después de la digestión y el metabolismo. Los alimentos ricos en proteínas y fósforo, como los lácteos, tienden a ser formadores de ácido. Cuando estos alimentos se metabolizan, producen compuestos ácidos que deben ser neutralizados o excretados por el organismo, lo que puede generar una mayor carga ácida para los riñones. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo se clasifican los productos lácteos comunes en términos de su potencial acidificante. Leche, ligeramente formadora de ácido. Queso, moderada a fuertemente formadora de ácido, dependiendo del tipo. Yogur, ligeramente formador de ácido. Es importante recordar que las propiedades acidificantes o alcalinizantes de los alimentos no determinan necesariamente sus beneficios o perjuicios para la salud. Lo ideal es mantener una dieta equilibrada que contenga tanto alimentos formadores de ácido como alimentos alcalinos para garantizar la salud general del organismo. Sexto alimento formador de ácido, alcohol. El siguiente elemento en la lista es el alcohol. Aunque el alcohol no es exactamente un alimento, crea un ambiente ácido en el organismo. Del mismo modo, el tabaco tampoco es un alimento, pero contribuye a la acidificación del cuerpo. Cuando el alcohol es metabolizado, se transforma en acetaldehído, una sustancia neurotóxica. Esto es preocupante porque las neurotoxinas son perjudiciales para el cerebro y pueden causar daños significativos a las funciones cognitivas y nerviosas. ¿Debemos eliminar por completo los alimentos formadores de ácido? La buena noticia es que no es necesario evitarlos por completo. Para mantener un pH saludable de 6,5 en el cuerpo, se recomienda consumir aproximadamente 20% de alimentos formadores de ácido y 70-80% de alimentos alcalinizantes. La mejor manera de garantizar este equilibrio es elegir el 20% de alimentos ácidos a partir de fuentes saludables, como vegetales de hoja verde, legumbres y frutos secos. Séptimo alimento formador de ácido, granos refinados. Todos los granos, con excepción de aquellos que están en el lado alcalino de la escala, pueden tener un efecto acidificante en el cuerpo. El consumo excesivo de granos refinados puede aumentar la carga ácida en el organismo, exigiendo un mayor esfuerzo para la neutralización del pH. Octavo alimento formador de ácido, legumbres. Al igual que los granos, la mayoría de las legumbres, excepto las lentejas, la soja y los frijoles lima, son formadoras de ácido. Noveno alimento formador de ácido, frutos secos.
La mayoría de los frutos secos, excepto las almendras y las nueces de Brasil, tienen un efecto acidificante en el cuerpo. Suscríbete al canal si este contenido te ha resultado valioso y comenta aquí abajo cuáles de estos alimentos consumes en tu día a día.